comenzar preguntándole a Graciela. Yo recuerdo una frase bautismal, de esas que la acá llamaba palabra plena, cuando usted dijo, creo que era 2018, 2017, estoy cansada de los prolijitos, y lo calificaba así al gobierno de aquel entonces de Juntos. ¿Qué le pasó al ver el video del ministro de Trabajo bonaerense de Juntos hablando de una Gestapo para encontrar pruebas que pueden llevar a prisión a sindicalistas corruptos? Ese tema tiene mucho hilo para sacarle, ¿no? Hay un hilo que me parece que nos trasciende a nosotros, que es la visualización de las acciones políticas de manera tan descarnada. Producto, creo yo, del uso de la tecnología, de la comunicación, que nos pone a todos los dirigentes, no solamente a los dirigentes políticos, pero fundamentalmente a los dirigentes políticos, frente a un enorme desafío. Nosotros somos parte, una dirigencia política, parte de un sistema concebido en el siglo XIX, cuando la información no tenía el nivel de trascendencia ni la horizontalidad que tiene hoy. ¿Qué quiero decir con estos? Que no son prácticas no habituales. El que se horroriza ahora, me parece que se pone una máscara para horrorizarse. Pero por otra parte también deja al desnudo la parte más poco prolija, para utilizar el término prolijitos de aquella época, de un gobierno que tuvo muchas desprolijidades, incluso desprolijidades denunciadas por ellos mismos, por los propios integrantes del grupo que gobernaba. Yo no puedo dejar de mencionar aquí, cuando se habla de mesa judicial o de manejo de la política a la justicia, el juicio político que en el último año de gobierno ingresó la coalición cívica en la firma de la propia jefa de la coalición, Elisa Carrió, al Congreso de la Nación. Es muy interesante leer ese juicio político, porque dice, de alguna manera, muchas de las cosas que hoy sostiene el oficialismo actual, oposición en aquel momento, respecto a la conformación de una mesa y al manejo que se hizo de la justicia. Y es una lástima porque hay conductas reprobables en muchas de las personas que tienen causas penales de aquella época, que debidamente investigadas en la sede judicial quizás pudieran arrojarle resultados a los ciudadanos con fallos ejemplares. Pero por esta ambición de querer manejar los tiempos de la justicia y ajustarlo a los tiempos electorales, que creo yo que era la estrategia de Macri en todo el devenir de su actitud y de su cercanía con alguna parte del Poder Judicial, se caían estos semejantes exabruptos como el que la sociedad pudo ver en vivo y en directo en esos videos, ¿no? A ver, vayamos por partes. Usando entonces prolijitos. Lo que primero podríamos decir que habría que enseñarle al ministro, al exministro Villegas, es oratoria, ¿no? Porque podría haber usado una figura distinta a Gestapo. ¿A quién se le puede ocurrir utilizar la figura Gestapo? O sea, Sí. hay un problema de prolijidad lingüística, inclusive ya no de la intención. No, yo creo que es algo más que lingüístico. Y en ese sentido, yo que tengo un fuerte compromiso con el estudio de lo que fue el Holocausto y de lo que significó para la humanidad, me Por parece eso mismo, que pero usar ese término parece pero un me disparate. parece que eso es, digamos, que lo anecdótico para calificarlo a él como persona. O sea, si él piensa que puede usar en cualquier lugar la palabra holocausto, es grave, es muy grave, porque significa que no ha comprendido lo que significó el holocausto. Eso en cuanto a la forma, si no le resto ninguna importancia a la forma. En cuanto al fondo, que se junten miembros del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial. Usted decía recién que se escandaliza, se está colocando una máscara.
¿Cómo es el devenir cotidiano de la relación entre la política y la justicia? ¿Eso a usted no le escandalizó? A ver, ¿qué es lo que no me escandalizó a mí? No me escandaliza que en los lugares del poder se hagan este tipo de cosas, porque es vox populis que efectivamente existen acciones estratégicas o tácticas contra la oposición. Esto es algo que uno cuando... Utilizando la justicia. No sé si utilizando la justicia, pero eso era una reunión conspirativa para trazar una estrategia respecto de un tema puntual. De eso se trataba. Y esto ocurre. El que diga que no ocurre está engañándose o está engañando, que es peor. Estas conversaciones de conspiraciones ocurren. Deberían no ocurrir, pero ocurren. Lo que se vio ahí claramente es escandaloso porque de alguna manera compromete toda una línea de investigación en torno a una cantidad de personas que hoy están imputadas en sede judicial de delitos de corrupción. No solamente el personaje al cual se refieren ellos en esa reunión, pero esto a lo que te lleva es a decir, entonces quiere decir que en los otros casos también hubo connivencia entre todos los poderes y se armó una mesa para planificar la acción judicial. Me parece que es lo más grave de poder observar ese tipo de cuestiones. Déjeme preguntarle ahora como miembro del Consejo de la Magistratura, ¿cuál es su opinión sobre la medida de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la anterior vigencia y plantear un nuevo sistema dentro del Consejo? Yo no tengo que opinar porque formo parte del Consejo de la Magistratura que tiene que ejecutar el fallo judicial. Y yo aquí no soy agnóstica. Yo creo que nosotros tenemos un servicio de justicia que quizás merezca algunas reprobaciones, pero me parece que los fallos judiciales se cumplen. Hay inconvenientes en el cumplimiento del fallo y de hecho en la parte que le compete al doctor Lorenzetti lo plantea claramente. El tiempo que se dio para la ejecución del fallo es absolutamente exiguo. Fíjese usted que el fallo sale hacia finales de diciembre, entramos en enero, que es el mes de feria, y nosotros tenemos que, como Consejo de la Magistratura, tomar todas las medidas para poner activo el Consejo durante la feria, elaborar los padrones, que es un trabajo que tenemos que hacerlo junto con los estamentos. Son 3 estamentos los que tienen que convocar a elecciones, porque otra cosa que me queda claro del fallo, y de hecho lo expresé en un escrito que presenté al Consejo, es que tienen que ir a elecciones, habida cuenta que en algunos de los estamentos se estaba hablando de las posibilidades de utilizar algún proceso electoral anterior para poder completar la persona que faltaba. No, claramente tienen que ir a elección. Y es un tema que lo expusieron los propios estamentos. Se va a elegir, o sea, se va a hacer un enorme esfuerzo con un escaso tiempo, con una enorme movilización de personas en el proceso electoral durante una época de pandemia, y es para completar un periodo de 5 meses. Entonces, bueno, ahí uno se pregunta por qué la Corte apeló a este fallo y no apeló a establecer un tiempo prudencial que podría haber sido el propio mes de noviembre cuando vencían los mandatos y que la próxima composición fuera una composición completa. ¿Y a qué lo atribuye? No lo sé, honestamente no lo sé, no llega a mi conocimiento a tanto. Lo que sí resulta llamativo es que la Corte vuelve a la anterior composición en donde el presidente de la Corte pasa a ser el presidente del Consejo. O sea que el directamente beneficiado sin ningún tipo de proceso electoral de por medio es el presidente de la Corte. Con lo cual digo, ahí hay un tema... ¿Y usted cree que esos 5 meses de diferencia
¿qué objetivo tendrían? Porque también podría hacerlo a partir de noviembre. Sí, pero la Corte no dijo eso. Y de hecho esa es la, digamos, la disidencia que tiene en el fallo el doctor Lorenzetti. 5 meses de diferencia, nuevamente. O sea, le asigna intencionalidad simbólica. No, no es que le asigne intencionalidad simbólica, creo que advierte claramente los inconvenientes que tienen entrar en un proceso electoral. Todos los estamentos presentaron por escritos cuáles son las cuestiones con las que, en las que ven que se presentan inconvenientes en el proceso electoral. Antes del fallo, el gobierno había enviado un proyecto de ley para el Consejo que tenga 17 miembros, ¿no? Con esa iniciativa, el Ejecutivo se sentará a discutir con la oposición. Hay un antecedente durante la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, el ministro de Justicia, Germán Garabano, envió un proyecto que elevaba a 16 la cantidad de miembros. ¿Puede ser algún punto de acuerdo en ese sentido en la ley futura? ¿Usted cree que está bien que sean 17, 16? ¿Qué cantidad? Sí. Lo que se pone en tela de juicio del proyecto del año 2006, de la ley del 2006, es la falta de equilibrio, porque la Constitución lo plantea claramente. La Constitución habla de un Consejo equilibrado. Y en realidad, cuando se quitan los miembros para llevar el Consejo de 20 a 13, se quitan miembros de los otros estamentos, pero no se quitan miembros del Poder Legislativo. Y esa es la crítica constitucional que tiene la ley. ¿Y usted la comparte? Que es acertada, sí, es acertada. Con lo cual digo, no estamos en desacuerdo con eso, creo que nadie está en desacuerdo con eso. Era esperable que esta parte de la ley fuera calificada como inconstitucional, así que creo que si nos ponemos de acuerdo para el tratamiento, nosotros como Consejo, los 13 miembros, le enviamos una carta, un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, y también le enviamos un oficio al presidente de la Nación solicitándole que habilite el tema en sesiones extraordinarias. O sea que los 13 miembros del Consejo creemos que la habilitación del tema en extraordinaria y el tratamiento antes del mes de marzo de una ley también podría resolver los problemas que podríamos llegar a tener en caso de que el proceso electoral no se complete, porque el otro aditamento que trae el fallo de la Corte es que inhabilita al actual Consejo a partir de los primeros días del mes de abril. O sea, cuando se cumple el plazo, el Consejo queda inhabilitado. Y nosotros advertimos ahí que hay un problema muy serio que tiene que ver con que no solamente no vamos a poder actuar en cuanto a los nombramientos de los jueces o el juzgamiento de la conducta de los jueces, sino, y lo que es más grave, también estaríamos inhabilitados para actuar en la parte administrativa del Consejo de la Magistratura, que se encarga nada más ni nada menos que de pagar el salario del Poder Judicial. O sea que nos parece que ahí tenemos un problema bastante serio. En diciembre de 2020 yo recuerdo que usted dijo, lo que frena una reforma judicial verdadera son las causas penales de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri. ¿Se podría hacer un salto tras grieta, encontrar una forma de superar eso? ¿Hay alguna forma creativa de superar Yo no eso? veo que en la actualidad, y habida cuenta de los temas que se ponen sobre la mesa y que es muy difícil tratar, podamos hacer un salto para este tema. Porque a eso que yo dije en ese momento hay que sumarle que hay una efervescencia muy grande respecto al proceso electoral del 2023. Me parece que la dirigencia política de las dos minorías mayoritarias y fundamentalmente de la oposición en este caso, están muy abocadas en verificar los liderazgos, y eso no ayuda a construir ningún diálogo, porque cada uno está jugando su juego. Fíjese usted que en estos días se está convocando a charlar sobre lo que Argentina presentaría en el tema de la deuda externa, que se supone que es algo que a Cambiemos le tendría que interesar, porque tuvo alguna responsabilidad respecto al tema.
Y sin tendría embargo, posibilidad de no, gobierno dentro de 2 años. claro, y sin embargo no encuentra ponerse de acuerdo porque vemos que algunos dirigentes dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces ahí hay una competencia de liderazgos con vista al 2023 que me parece que sacan de foco la Y en 2023, sensatez. ¿usted imagina la posibilidad de, no sé, algo que sea parecido a un indulto de los dos expresidentes y que genere una situación de dar vuelta a la página? No, no creo. No la veo. Déjeme entrar entonces parte por parte, oficialismo, oposición, y llegamos al tema económico. En esta última entrevista larga que yo menciono, del 2019, comenzó aquel reportaje con esta pregunta. Usted, que es la mamá política de Sergio Massa, y sinceramente nos cuesta mucho entender lo que está haciendo su hijo político con el kirchnerismo, quizás usted nos pueda explicar mejor hacia dónde está yendo. 2 años después, cuando usted ve la situación actual del Frente de Todos, ¿cree que Sergio Massa se equivocó, acertó en la decisión que tomó? Yo no creo que yo tenga que evaluar en esos términos la decisión política de un dirigente. Los dirigentes toman decisiones todo el tiempo, a veces acertadas, a veces desacertadas, es algo muy subjetivo. Para algunas personas, los kirchneristas, imagino que debe haber sido acertada, para otras personas debe haber sido desacertada. Yo no la compartí en ese momento y por eso nosotros generamos una construcción política distinta. ¿En este momento tampoco? No, yo no pertenezco al No, no está claro, digo, pero kirchnerismo y no. hoy en retrospectiva mi pregunta Y es. son más las cosas que no comparto que las que comparto. Entonces, nosotros estamos intentando fortalecernos allí con los diputados que quedaron de Córdoba, con el socialismo santafesino, y nosotros que somos 3 diputados de la provincia de Buenos Aires, los 2 que entramos con la lista del doctor Labaña y Ahora Florencio Randazzo. Randazzo, que entró encabezando su propia lista. Bueno, entonces déjeme preguntarle como diputada, al ver al presidente de la Cámara de Diputados, a quien tengo entendido usted afilió al Partido Justicialista en su momento, ¿cómo lo juzga en su acción como presidente de diputados? Como presidente, y me peleo con él en la Cámara. Yo soy muy pública con la relación. Por supuesto que hay una vieja amistad que no la voy a desconocer, porque es imposible desconocer a una persona a la cual uno conoce desde los 17 años. Sería deshonesto de mi parte decir, no, se cerró una puerta y nunca se abrió. Hay toda una vida prácticamente de militancia juntos. Creo que hizo un muy buen trabajo durante la pandemia habilitando todo el tema de la tecnología para poder seguir trabajando. Yo pondero esa parte de su gestión. No soy tan mezquina como son otros, porque me da la impresión de que con el consenso de todos logramos todos establecer un sistema que nos permitió seguir trabajando. Pudimos tener las posibilidades de generarnos muchas reuniones informativas con el Poder Ejecutivo Nacional en función del control que el Congreso debe ejercer, y también trabajamos proyectos de ley en consenso, porque más allá de que uno pueda votar en contra, lo cierto es que los temas llegaban a las sesiones habilitados. Y más allá que en algún momento se puso bastante virulento el tema de las libertades y bueno, todos los episodios que se veían en la calle con excesos por parte del Poder Ejecutivo de algunas provincias, y esto generó como una suerte de queja generalizada al funcionamiento del Congreso. Todos somos responsables de que el Congreso funcionara como funcionó. Me parece que se gestionó bien la pandemia. Creo que ahí hay que admitir. Cuando usted compara con el anterior presidente de la Cámara de Diputados, con Emilio Monzó, ¿cuál es su balance? Es distinto porque en realidad los últimos 2 años de Emilio, que también le tengo mucho aprecio, lo quiero aclarar, y se lo dije públicamente cuando lo despedí, porque realmente es un ser humano muy apreciable, Emilio Monzó. Pero la estrategia del oficialismo en ese momento era no hacer funcionar la Cámara
para no tener el inconveniente de tener que lidiar con una minoría que lo podía dejar en una situación incómoda con algunos temas. Ya hace algunos años el equilibrio en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, generó que los presidentes de la Cámara se abstengan de hacer sesiones ordinarias y las sesiones prácticamente sean sesiones especiales. Y esto le quita, digamos, el ámbito de la discusión política a la Cámara de Diputados y genera muchas distorsiones. Yo entiendo de que cuando hay minorías tan ajustadas es, digamos, el equilibrio que tiene que buscar el presidente de la Cámara. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo analiza hoy, en cierta retrospectiva, la actuación del Congreso, por ejemplo, en el fracaso de no haberse aprobado el presupuesto nacional? Hoy, ¿cómo ve esa situación? Fue muy lamentable, pero también es cierto que el oficialismo presentó un proyecto que nunca informó y que a último momento intentó en una semana tratarlo en la comisión y tratarlo en el recinto. Y es cierto también que el proyecto que trajeron al recinto era absolutamente inconsistente. O sea, nosotros... O sea, ¿fracasaron los dos, oficialismo y oposición? ¿Cómo? ¿Perdieron los dos, oficialismo y oposición? Yo creo que sí, porque yo creo que el triunfo era llevarlo a la comisión, al proyecto nuevamente, como se había planteado a las 9 de la mañana, y que los números fueran números reales. O sea, obligarlo al ministro de Economía a que honesta y sinceramente plantee los números que no los pudo sostener. El ministro tuvo la desgracia, además, de enfrentarse con una Cámara que tiene un fuerte contenido en materia económica, algo que no es muy común en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos hoy dirigentes y diputados nacionales que tienen un gran conocimiento económico y que están en la oposición. Entonces el ministro se encontró con preguntas que no pudo responder. Esta es la realidad. Números que no cerraban. Y me parece que el triunfo hubiera sido llevarlo nuevamente a la comisión y que el ministro cambiara el presupuesto. ¿Fue responsabilidad de Máximo Kirchner que eso no sucediera como hubiera sido lógico esperar? Con ese discurso al que se lo considera fogoso. Yo al día siguiente dije que sí. Pero mirándolo en la distancia digo, un dirigente político tiene que tener más templanza. Entonces no puede un discurso de alguien generar una opinión distinta a la que se estaba trabajando. Si toda la oposición estaba trabajando y ya se había conciliado la idea de la vuelta del presupuesto a la comisión para que el ministro venga, explique y cambie, y de hecho nosotros en el planteo que hicimos como bloque dijimos que no queríamos que se delegaran las facultades que se delegaban en ese proyecto. O sea, lo que veíamos era que había una delegación en materia impositiva muy grande y que eso teníamos que terminarlo. Bueno, me parece que no... O sea, en retrospectiva usted dice no puede haber sido simplemente eso. No es él solo el responsable. Muy bien, y ahí lo que le digo es, ¿también la oposición cometió un error en ese punto? Sí, sí, sí. ¿Y pudo haber en algún momento en usted la sospecha de que lo haya hecho a propósito el oficialismo? ¿Quedarse sin presupuesto a propósito? ¿Manejar las partidas con más libertad? Por supuesto, yo lo dije 2 meses antes, en reuniones de varios amigos. Digo, yo si soy el gobierno, reconduzco el presupuesto. Porque sí, lo más fácil es reconducirlo. Yo creo que en el presupuesto el único problema que tiene el Ejecutivo es la falta de discrecionalidad en el manejo impositivo. Que igual no lo iba a tener si volvía a comisión. No, porque quizás volviendo a comisión podíamos haber resuelto todas las delegaciones que se estaban haciendo en materia impositiva. O sea, ¿cree que hubiera tenido posibilidad de que se aprobaran esas delegaciones? No, que las pudiéramos modificar. Bueno, entonces perdería ese arbitrio el gobierno. Así es. Yo creo que al comprobar de que no tenían el número para tener el presupuesto, yo creo que
La duda me deja a mí el hecho de la necesidad que tiene el Ejecutivo de mostrar algún consenso Frente al fondo. económico para resolver la problemática de la deuda. Y ahora mire la oposición. ¿Se equivocó la oposición al no mandarlo a comisión nuevamente? Sí, yo creo que sí, yo creo que deberíamos haber ido a comisión. Y hay, si se quiere, cierto amateurismo en los legisladores nuevos. Pudo haber pesado, te mencionaba muchos economistas, hay saberes técnicos y luego hay Sí, saberes prácticos. sí. No, yo creo que el problema serio lo tiene Cambiemos, porque tiene una multiplicidad Ahí- de bloques Ahí me refería a la y oposición. Sí. tiene pensamientos distintos, totalmente distintos. O sea, siempre hay matices, porque frente a una, digamos, a una coalición tan variopinta como es Cambiemos, hay matices, pero en este momento hay todo tipo de matices. Por un lado están las diferencias que no saldaron las elecciones, porque este también es un análisis respecto a cómo analiza Cambiemos su propia realidad, ¿no? Uno mira que los dirigentes dicen, nosotros fuimos a elecciones, bueno, pero el problema que están teniendo y que creo que es muy grave es que las elecciones que tuvieron no les resolvieron las internas, sino que se las exacerbaron más. O sea, no es que el que ganó conduce y el que perdió acompaña. Están con un problema ¿cómo es que se llama?, de falta de coordinación muy grande. Usted mencionó también, y a ver si lo interpreto bien, la diversidad. Una cosa son matices y usted marca que parece haber un exceso de diversidad. Usted lo que quiere decir es que la coalición opositora tiene más diversidad que la coalición gobernante, que ya tiene controversias. Y sí, es evidente que sí tienen más diversidad. ¿Y cómo imagina que se amalgama eso? ¿Le ve riesgo de que se fracture? No sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. Honestamente lo digo. Bueno, déjeme entrar desde la tercera vía. El último reportaje que hicimos en el 2019 era el tema en aquel momento principal de la agenda. ¿Cree que hay posibilidades de que se genere una tercera vía hacia 2023? Yo siempre tengo expectativas porque yo creo que Argentina no tiene salida si no se supera en la política de la grieta, la política de la confrontación, la política de ir a los extremos. Creo que esto nos está dejando cosas como la filmación de esa famosa mesa en la que se ve cómo se confabula el poder político en la acción política, ¿no? Ahora, a ver, Entonces, analicemos concretamente cómo podría ser. Por ejemplo, en aquel momento, en 2019, un punto de inflexión fue el gobernador de Córdoba, Schiaretti, cuando decidió, podríamos decir, no querer encabezar la tercera vía y la negativa de La Baña a producir unas internas. Hoy, Schiaretti no puede volver a ser gobernador, se habla de que tiene intenciones de pasar al campo nacional. ¿Sería algo que rompería el tablero, por ejemplo, si Schiaretti hiciera un acuerdo junto sí. con el cambio? No sé, no creo que Schiaretti quiera hacer un acuerdo conjunto por el cambio. No soy la exégeta ni voy a hablar por él, pero me parece que los cordobeses tienen otras intenciones. O sea, usted ve hoy más factible aquello que en el 2019 no se dio, de que Schiaretti encabece la tercera vía. No lo sé, no lo sé. Me parece que... Pero le gustaría. No, me parece que hay que ponerle más volumen hoy a esa tercera vía, porque creo que también, producto de la confrontación y de lo que, a pesar de la diversidad, conglomera Cambiemos, es muy cierto que esta tercera vía está muy adelgazada, con lo cual ahí va a haber que ponerle mucho trabajo, mucha voluntad y bueno, ver de qué manera se van resolviendo también los otros temas en las otras dos fuerzas políticas, ¿no? Pero fíjese, Graciela, en aquel momento, por un lado, usted se encuentra con gobernadores que eran afines a la tercera vía, no sé, San Juan, Uñac, Bordete en Entre Ríos, que hoy están muy cerca del oficialismo, fundamentalmente por Alberto Fernández. Sí, yo creo que pudieron, o sea, yo creo que lo que se armó en el oficialismo tuvo que ver con
la amplitud que en ese momento tuvo Cristina de generarle el liderazgo presidencial a alguien que no tenía absolutamente nada que ver con ella y que muy por el contrario, digamos que es lo que se presenta ahora como las incongruencias de Alberto Fernández, pero que le permitieron estar en el lugar en el que está, ¿no? Esto de decir una cosa en algún tiempo y después pasar a ser el presidente de Cristina. Bueno, eso habrá que ver cómo también se resuelve, porque hay que ver si dentro del oficialismo se dan las situaciones para lo que aspira Alberto Fernández y su grupo, que es repetir su mandato y las aspiraciones que puedan tener algún gobernador o el propio kirchnerismo o el propio Sergio Massa. O sea, bueno, entremos entonces en el oficialismo. Decíamos que, bueno, por un lado, en la tercera vía fue adelgazada porque parte de esos gobernadores fueron cooptados por el Frente de Todos. Usted mencionaba recién también el caso de Sergio Massa. ¿No cree usted que finalmente el kirchnerismo va a tener que aceptar a Alberto Fernández como el candidato si es que Alberto Fernández logra mantener a los gobernadores a esa misma alianza que representó en 2019? No parecería. ¿Y cuál es su hipótesis? ¿Quién sería? No sé quién sería. Aparentemente, por lo que dicen, están dispuestos a jugar elecciones internas para resolver la diferencia y resolver los liderazgos, ¿no? Ahora, cuando usted ve, me refiero a la intención de voto o la aprobación, lo que se percibe es que no hay un candidato puramente kirchnerista que sea muy atractivo electoralmente, ¿no? Bueno, convengamos que yo no soy de las personas que creen mucho en las encuestas. No obstante lo cual, digamos que el oficialismo viene de una derrota estrepitosa, más allá del repunte y de la elección perdida y ganada. La realidad indica que ha tenido un fuerte repudio en el último proceso electoral y la realidad indica también que los dirigentes del oficialismo no están muy bien considerados electoralmente. Con lo cual digo, están enfrentando un problema bastante serio. No es tan sencillo para el oficialismo resolver los liderazgos frente a este escenario, ¿no? Y frente a los desafíos que tienen por delante, porque la realidad también indica que no pudieron resolver los conflictos que dejó el macrismo, que sí, es cierto, se vieron agravados por una pandemia que destruyó la economía en el mundo. Ahora bien, la economía en el mundo rápidamente se empezó a recomponer. Y Argentina tiene algunos atisbos de recomposición que están mucho más vinculados, creo yo, a una situación de rebote económico que a un crecimiento efectivo. Por otra parte, el crecimiento solo no nos dice nada. Si usted tiene crecimiento económico, pero usted no tiene una merma en los niveles de pobreza o los niveles de desempleo, o no puede resolver... crece solo con exportaciones, por ejemplo. O no puede resolver el problema de la inflación, usted no tiene una economía virtuosa que pueda decir que la economía está creciendo. El indicador de crecimiento es para algunos pocos, no es para todos. Ahora, volviendo a la agenda electoral, usted dice muy bien, el oficialismo no tiene figuras, no le ha ido bien en las últimas elecciones. Bueno, pero en ese contexto, dado que no aparece ningún candidato, ¿eso no beneficia, así como se dice, que con el empate quien está ocupando un lugar tiene mejores posibilidades? Es decir, ¿no beneficia en esa mediocridad a la alternativa de que sea el propio presidente Alberto Fernández quien termine siendo candidato? No lo sé, no sé si lo va a beneficiar. Hay que ver yo creo que hay que ver cómo se van resolviendo los problemas que tiene la gente. O sea, usted... Porque la otra cuestión que creo es que la dirigencia política está alejada de los problemas de la gente. O sea, la gente no está escuchando cuando se habla de reelecciones o cuando se habla de... Yo la escucho en veces que usted mantiene la esperanza de que este mapa político de estas dos coaliciones no llegue hacia 2023. Que se produzca una especie de modificación allí. No, yo creo que sí, se van a producir modificaciones. Yo no creo solo que tiene la esperanza, tiene la certeza. Pero es que no puede estar estática la situación. ¿Y cómo imagina esas? Yo le pregunté, haciendo pensamiento lateral, qué pasaría si el gobernador de Córdoba, en lugar de la tercera vía, fuera Juntos por el Cambio. Al revés, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Gerardo Morales fuera
con Alberto Fernández. ¿Qué es lo que usted imagina en el magma de las coaliciones? ¿Cómo imagina que se podrían fragmentar? A ver, yo creo que el oficialismo creo que se va a tratar de mantener en eso que tienen y tratarán de alguna manera de ver cómo suman algo más por ahí, que no hay mucho. Pero usted lo ve unido por el temor a la derrota. Yo lo veo unido por el temor a lo que viene si pierden. O sea, lo que usted dice es que en el fondo el miedo aglutina más Al oficialismo que a la oposición. Claro, y por el contrario, la oposición, la posibilidad de ser gobierno, la ambición creo que desune. está frente a muchos conflictos autogenerados. Y me parece que cuando uno ve lo que les está pasando por lo que ellos mismos están haciendo, uno no puede no dejar de pensar que eso en algún momento puede explotar mal. Porque la pelea que hay por el liderazgo en la oposición es muy fuerte y es muy pública. Y explotar mal, para conjeturar. Sí. Usted tiene, por un lado, el PRO, por el otro lado, el radicalismo. Y dentro de cada uno de estos sectores, y la coalición cívica, y dentro de cada uno de los dos sectores mayoritarios, tanto del PRO como del radicalismo, una, podríamos decir, lucha generacional. Los nuevos versus los existentes. ¿Usted imagina que la eventual fragmentación podría producirse por partidos o generacionalmente? Usted vio que en Córdoba fueron mezclados radicales, compitieron mezclados radicales y el PRO, y en la provincia de Buenos Aires por partido. ¿Se imagina esa fragmentación en cualquiera de estas dos alternativas? Sí. ¿O más una que otra? No, es un proceso que está en marcha, me da la impresión, y de que es imposible predecir cómo van a terminar finalmente. Hoy parece, al día de hoy, cuando ayer el jefe de la ciudad dice, no me voy a sentar a hablar de la deuda, el ámbito donde se habla de la deuda es el Congreso de la Nación. El día siguiente, cuando el gobernador de Jujuy dice, nosotros tenemos responsabilidad con la deuda, nos tenemos que sentar. Esa situación es de una tensión extrema. ¿Cómo hacen para después? Usted fíjese, está marcando una tensión extrema de dos partidos de la coalición. Pero luego, dentro de cada uno de esos dos partidos, existen Gerardo Morales tiene, claro, y al mismo tiempo Rodríguez Larreta con Macri. Entonces, cuando uno ve este nivel de estrés de la fuerza que ganó la última elección, donde se supone que además ese triunfo derimió liderazgos. Entonces, si no lo pudieron resolver con el proceso electoral, ¿cómo podemos suponer que lo van a resolver en estos 2 años o que lo va a poder resolver el proceso electoral del 2023? Los veo complicadísimos. Bueno, déjeme entrar en el tema del sindicalismo, pero le pido una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más preguntas. Bueno, volvemos del corte con la diputada Graciela Camaño. Había quedado planteado comenzar con el tema del sindicalismo, tema que ella conoce en profundidad, fue ministra de Trabajo de Duhalde, y quería comenzar preguntándole, en diciembre pasado, Infobae informó sobre el conflicto en el Sindicato Gastronómico de Buenos Aires de la siguiente manera, le voy a leer. Se rompió una sociedad sindical, política, familiar de más de 45 años. Todo comenzó cuando Barrio Nuevo se separó de la diputada Graciela Camaño, madre de sus 2 hijos, esposa y hermana de Dante, y decidió auspiciar una lista opositora de su cuñado, liderado por Humberto Valhorst, ex secretario de la organización de la seccional porteña. La pregunta no es de carácter personal, sino me interesa lo político. ¿Cómo se desarma vínculos políticos de tantos años? Yo no tengo ningún vínculo, no participo del gremio. Nunca me gustó que los gremios fueran una propiedad hereditaria y entonces construí mi vida por fuera del gremio. En cuanto al conflicto que tiene la seccional Capital y la Unión, es un conflicto que se dirima con elecciones. Van los afiliados, ponen el voto y deciden quién está dónde. Y me parece que es eso lo que debió haber ocurrido en el proceso electoral anterior, que está judicializado y que, bueno, se verá
si tienen que volver a hacer elecciones o si las elecciones que se hicieron en el mes de noviembre valen. ¿Y cuánto habla usted de política y de sindicalismo con su hermano Dante? No, yo trato de no hablar de política y sindicalismo con mis parientes. Con mi hermano Dante tengo una excelente relación, producto de que somos precisamente dos. Nuestro hermano menor falleció de muy joven, y eso de alguna manera nos unió. También nos unió la ancianidad de mi madre y su enfermedad. Así que tenemos muchas cosas muy importantes de las que hablar. Además, mi hermano es un lector enorme, con lo cual siempre que estamos juntos trato de aprovechar su inteligencia y sus capacidades lectoras. Trato de no hablar de política o de gremio. ¿Y cómo es su vínculo con Luis Barrio Nuevo hoy? Porque además Dante tiene sus preferencias con la amistad que tiene con Rodríguez Larreta, con Macri, etcétera, así que con el que menos puedo hablar de política es con Dante. ¿Y con Luis Barrio Nuevo? Preferiría no hablar el tema públicamente. Entonces, porque es una situación que ya la resolví y no me interesa que se haga público. Entonces, porque yo no creo que... el tema personal. Le pregunto cómo lo describiría hoy como dirigente sindical. No lo describiría bajo ningún punto de vista, porque está la otra situación. Quiera o no quiera, existe. Bueno, no me deja avanzar, pero bueno, voy a tratar. Ahora le leo el diario La Nación, ¿no? Que dice... sobre Barrio Nuevo hizo una apuesta para conquistarla, la ganó. Graciela confesó que se había enamorado de Luis porque era muy lindo. Se casaron, tuvieron 2 hijos, Melina, Eva y José Luis. Él saltó de la seccional San Martín al sindicato textil a liderar la sección San Martín del gremio gastronómico. Ella fue designada en una gerencia de la obra social. Independientemente de que usted decía que no me gustan los sindicatos como, no sé si su crítica era el nepotismo o a la estructura familiar. Claramente. Pero bueno, ¿qué habría que cambiar entonces? ¿Qué es lo que le hace incómoda de esta situación del sindicato? Usted misma entró en la obra social del sindicato. Sí, pero no tiene nada que ver eso con la dirigencia gremial. Por eso, con su propia experiencia. En algún momento lo que yo sí hice por algunos meses fue trabajar en la gerencia de recaudaciones de la obra social, pero fue un breve tiempo. Y fue como una empleada, no como dirigente gremial. En su crítica hay algo que, por eso quiero salir de lo personal e ir a la cuestión operativa, profesional de los sindicatos. A ver si por este lado puedo avanzar un poco. Facundo Moyano, que apoyó las elecciones del gremio gastronómico de Mar del Plata a Pablo Santín, luego del triunfo, el hijo de Hugo Moyano dijo: se impuso en una elección difícil porque peleaba contra todo un aparato, contra todo el poder gremial empresario que durante años abandonó al trabajador, miró para otro lado mientras se volvían más pobres y más precarizados. Y anticipó que se vienen cambios importantes para los trabajadores y para el movimiento obrero en general. ¿Hay algo que usted esté viendo del orden, no sé, generacional, epocal, que tenga que ver con el cambio del sindicalismo? No, para nada. Y el dirigente que ganó en Mar del Plata es un dirigente que estaba en la seccional, o sea, no es una persona extraña al gremio, con lo cual no creo que ahí Facundo se adjudicó algo que no es de él. No solamente porque la actividad no es la que él tiene, sino también porque se trata de un dirigente del gremio gastronómico. En el caso de camioneros, y que usted ve una familia... no, pero yo lo respeto. No, bueno, pero ahí hay una diferencia, porque yo lo respeto a Pablo como dirigente sindical, porque es una persona que yo la sé comprometida con sus trabajadores. O sea, hay un trabajo, hay una militancia, hay un compromiso con el sector del trabajo. Los trabajadores camioneros lo quieren mucho. Ahora, cuando usted hace un análisis de la problemática argentina, evidentemente la situación del trabajo es quizás el síntoma principal de nuestra decadencia económica. Si usted toma la cantidad de trabajadores en blanco, privado de la Argentina, entre 1975 y hoy, se encuentra con la misma cantidad. ¿Qué habría que hacer? A su juicio, tenemos un problema muy serio. Yo creo que la dirigencia sindical tiene que tener la madurez necesaria para darse cuenta de que no podemos seguir conviviendo con un régimen laboral que deja al 40% de los trabajadores fuera del sistema. Ahí algo está fallando. Y sería lo ideal sería que fuera parte del cambio
y no que fuera la imposibilidad del cambio, la dirigencia gremial. ¿Usted coincide con la propuesta de Labaña, por ejemplo, que para los nuevos trabajos se genera un régimen diferente? Sí, yo creo que hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque tampoco creo que sea acertado que los sectores productivos, que un sector productivo pueda tener una representación sindical que lo lleve a tener 10 gremios metidos en su planta. Esto creo que genera un enorme dispendio económico para el sector productivo y que termina generando un conflicto muy grande. Yo creo que hay que repensar el sistema. Sí, creo que hay que repensarlo. Déjeme mezclar el otro tema, pasión suya, que tiene que ver con la ecología. Cuando usted ve lo de Chubut, sí. ¿Qué impresión le genera en esa discusión cuando se encuentra, le pongo el caso de Chubut, pero podrían ser otros, en el que se plantea la discusión entre la posibilidad de generar fuentes de empleo en enorme cantidad versus la cuestión ambiental? Sí. ¿Cómo se coloca usted? Lo primero que hay que decir en materia ambiental es que cada sector productivo o cada núcleo de producción tiene que ser tomado de manera individual. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo no creo en los eslóganes en materia ambiental. Yo no creo en no a la minería, no creo en eso. Porque yo miro para el otro lado de la cordillera y veo que Chile vive y sobrevive como nación porque tiene minería. Y su minería es mucho más sustentable y es mucho más redituable para los chilenos que la minería de los argentinos. Entonces, lo primero que digo es, cada uno de los proyectos se tiene que analizar de manera puntual. Y en cada uno de los proyectos se debe exigir que quien produce cuide el ambiente. Mire, el ambiente nunca, jamás se lo puede usar y tiene que quedar de la misma manera que antes de usárselo. No se lo debe degradar, dice usted. Lo que hay que hacer es evitar degradarlo lo más posible y luego tratar de rescatar lo que se degrada para tratar de volverlo a algo que sea parecido a la situación inicial. Nunca se va a volver a la situación inicial. Esa es una primera cuestión que tenemos que tener claro. Una segunda cuestión que tenemos que tener claro en materia ambiental es, cuando vivimos haciendo eslogan y campaña y marketing con el ambiente, ¿estamos dispuestos a vivir en la era primitiva? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de todo aquello que el desarrollo nos fue brindando como comodidad de vida a lo largo de los años? ¿Estamos dispuestos a abandonar estas hermosas prendas, los teléfonos, la vida de confort que vivimos cada uno de los que hoy habitamos el planeta? Yo creo que nadie está dispuesto a volver a la época de fregar el palito para conseguir el fuego. Ahora, lo que tenemos que tener, sí, todos, es el compromiso individual y colectivo del cuidado del ambiente. Porque el ambiente hoy está en crisis, porque es un dato de la realidad. O sea, no se trata de que nos volvimos verdes de repente. Se trata de que cuando uno mira los datos científicos de cómo está afectando el cambio climático y prende el televisor y se encuentra con los incendios, se encuentra con las sequías, se encuentra con las inundaciones, eso es el cambio climático. Eso es una producción que está llevando a una degradación al ambiente extrema. En el tema Chubut hubo errores en el manejo de la cuestión. Me parece que no se puede hacer una sesión con 11 diputados e imponer un cambio de una legislación. En materia ambiental, si nosotros tenemos inteligencia, podemos superar un montón de cuestiones. Me parece que hay problemas que se provocan. Y la otra cuestión en materia ambiental es que está todo dicho. O sea, no hay nada para inventar. Acá vinieron con una ley de extensión, responsabilidad extendida al productor, la famosa ley de envases, con un invento argentino, para beneficiar a un determinado sector.
la responsabilidad extendida del productor tiene parámetros y las leyes en materia ambiental se van probando en el mundo. Entonces usted tiene los países que van para un lado con el tema, después lo ajustan, o sea, tiene los ejemplos. No tiene necesidad de cometer errores, tiene que mirar, hacer legislación comparada, mirar la situación de los países, y aquello que triunfa en un país no tiene por qué no triunfar en el nuestro. Entonces, es como que hay tanto camino hecho en materia internacional, en materia ambiental, que creer que vamos a ser los argentinos, los inventores de la pólvora, nos va a llevar siempre a la degradación del ambiente, a que 4 vivos se vuelvan ricos y a que sigamos teniendo el nivel de pauperización que tenemos. Entonces, el cambio climático está acá, está en cada incendio, que no es intencional. O sea, usted finalmente, Graciela, en el tema ecológico, igual que en el tema político, se coloca en una tercera vía. Totalmente, no me coloco en una tercera vía, trato de colocarme en una vía que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, en los fueros internacionales, en orden a que tenemos que tener un desarrollo sustentable y sostenible. Pareciera haber como un invariable suyo en no caer, no dejarse tentar por las polarizaciones más fáciles, ¿no? No soy fanática. Y en ese punto, estamos llegando a cumplir la hora, cerrar el reportaje. Yo recuerdo cuando hablamos la vez anterior, yo le preguntaba por el tema de su visión del feminismo. Y hoy, que es una mujer sola, ¿cambió en algo su mirada? ¿Siente algo diferente de lo que me dijo en el año 2019? No, para nada, porque en esas cuestiones soy bastante sólida, ¿no? Yo creo que sí hay ¿Estar sola no le cambió nada? No, para nada. Graciela Camaño, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. Gracias.